Siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Bueno, yo recuerdo de que se trabajaba mucho, tal es así que el domingo casi que no era domingo, por ejemplo. El domingo era un día de que la gente de los alrededores iba a la misa, cumplía con la misa. Y después pasaban en la casa Gagliardi en una gran mesa donde se servía un vermut para todos los clientes de la casa. Y quedaban a veces hasta las 12 o después de mediodía, todos haciendo como una mesa común de amigos. Siendo un pueblo tan reducido, tan chico, nos conocíamos todos y todo era una gran familia. Y esta gente que venía los domingos, que venía a misa, sí, de paso iba al almacén de ramos generales a comprar. Y hacían las compras generales, pero no compraban una cosa chica, por ejemplo, piezas enteras de tela para hacer cosas. Y era un negocio donde se surtía también para la gente que buscaba formalizar un acontecimiento como un casamiento o algo. Mi abuela, que era modista, le aconsejaba los encajes y las telas suizas para hacerse los trajes que ella misma diseñaba. Sí. Bien. Y en cuanto a alimentos, así, ¿qué se compraba? De todo, y todo mucho importado, muchísimo importado. ¿Y tenían algunos clientes que no pagaban en el momento, anotaban en la libreta? No, casi ninguno, se anotaba en una libreta que me parece que era como un hule negro, era la libreta. Y bueno, y se sumaba y lo pagaban y nadie faltaba, nadie hacía cosas indebidas. Y se buscaba cuando se hacía la cosecha. Aparte era muy completo los ramos generales. Lo que abarcaba era almacén, herrería, joyería, ropa de vestir,
óptica, y después había cosas elementales como de la construcción, por ejemplo, todos elementos de la construcción, arena, porra, todo eso estaba en el patio en otra sección. ¿Era el único almacén de ramos generales en Zenón Pereira? Después salió otro que era Contardi. Era una familia Contardi que también tuvo una casa de ramos generales, y muchos años después estuvo una familia Pérez, y después ellos se retiraron. Ahora 50 años como la nuestra, era toda una vida, y eran familias enteras que venían a comprar y llevaban mercadería de muy buena calidad. ¿Cuándo tuvo origen el almacén de ramos generales de Gagliardi? ¿Y el fundador quién fue? Mi abuelo, pero mi abuelo era un italiano que se radicó en Brasil. Y en Brasil, en San Pablo, conoció a mi abuela, que era Bonfiglioli, y se casó con ella, y después vinieron a la Argentina, y ahí instalaron en este pueblito de Zenón Pereira una casa de ramos generales. ¿Ustedes venían por alguna circunstancia a San Francisco en algún momento? Sí, mi padre se manejaba con los bancos de acá, con todo lo de acá. Tomaban el tren en la estación de trenes de Zenón Pereira, y acá bajaba su bicicleta mi papá y hacía todas las diligencias en bicicleta. ¿Y cuándo cierra la casa Gagliardi? Cierra en el año 1950, con todos los honores. ¿Por qué cierra? Y porque después de 50 años mi abuelo había fallecido, y mi papá y familia vinimos a vivir a San Francisco porque yo quería estudiar. No había secundario en ese tiempo en el pueblo, y entonces había que mudarse a otro lugar. Pero ya después de 50 años estaba cansado también mi padre, ¿no? El pueblo todavía hoy dice, sí, que no está más la casa Gagliardi, que tenía de todo, porque mi abuela, aparte de vender la mercadería, que era el alma del negocio, era una persona de buen gusto y mucha vida exterior, porque conoció muchos países y conocía cómo tratar a la gente y cómo serle útil. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región.
La capilla del hospital, a modo muy particular para los que integramos Capúa, quizás fue el trabajo que más tiempo le dedicamos a lo largo de los años, y también se merece un reconocimiento especial, ya que este año cumplió 100 años. ¿Cómo surge la capilla del hospital, que hoy uno la ve dentro de un predio en solitario, por detrás parte de lo que ha quedado de la construcción antigua? Bueno, es una donación que hace Dominga Cunien, esposa del fundador de la ciudad, y nace en memoria de un deseo que tenía José Bernardo Iturraspe cuando él fallece, de que la ciudad contara con un hospital. La construcción llegó desde 1912 hasta el 2014, y la capilla y todo el conjunto en realidad recién se inaugura el 13 de febrero de 1916. La capilla formaba parte del contexto del hospital, estaba en el patio central y era el lugar realmente de oración donde la gente se reconfortaba con el pedido, la oración, las bendiciones, en la espera de sus seres internados. La capilla ha quedado sola porque a partir de la década del 70, dada la obsolescencia del hospital, se fue demoliendo. Hoy solo queda un sector. En realidad la capilla es un espacio muy pequeño dentro de lo que era la estructura original. Es un gran rectángulo con un techo a 4 aguas de chapa, pero con una característica bastante notable dentro de lo que es la arquitectura de la ciudad, con una cornisa, con detalles góticos, una puerta de ingreso flanqueada por 2 ventanas hacia cada lado, con los arcos afilados, apuntados, los arcos góticos, en los laterales juegos de ventanas, con vidrios de colores, y por encima de la puerta aparece un ventiluz que se veía desde afuera, pero en los procesos que tuvo de restauración la capilla apareció a partir de la última restauración. Los memoriosos que asistieron durante años a la capilla podrán recordar que en una época estaba cubierta tanto laterales, paredes laterales como techo, con una estructura de madera. En un momento la comisión que se encarga de la conservación de la capilla nos pidió también a Capúa, junto con la Dirección de Patrimonio de la provincia, ver la posibilidad de restaurarla. Y lo primero que dijimos, contra la mirada un poco atónita de quienes se encargaban de la tarea, fue: ¿qué pasa detrás de la madera? ¿Qué hay? Y ahí nos encontramos con detalles que todavía se conservan, como parte de la moldura original de la estructura de yeso, y decidimos, a partir de una foto que nos hizo llegar un enfermero retirado, el señor Cepeda, una foto muy pequeñita, pudimos reestructurar y volver a hacer el retablo que tenía originalmente la capilla. ¿Y por qué también no contar esto? Porque son decisiones importantes y que en su momento pensamos que sería muy bueno con los artistas, con los artesanos de la ciudad, y fue Edmundo Paviolo quien tuvo la tarea de esa reconstrucción. Inclusive viajamos a la zona a testear retablos, a ver la colorimetría, y realmente fue muy interesante porque ya habíamos descubierto en un proceso anterior parte de la hornacina donde está la Virgen, con sus escaleritas por detrás para facilitar el ingreso, una serie de elementos muy interesantes. También, a través de la memoria de la gente, supimos que había tenido pinturas murales. No hicimos un proceso de quitado de la pintura,
porque realmente el presupuesto era muy acotado. Sí, a través de fotografías y esta memoria de la gente, se decidió reconstruir el proceso del zócalo de mármol que tenía dentro del interior. Y ahí la tarea recayó sobre Oscar Bolaños, que habiendo estudiado en Italia la técnica de la pintura de mármol, hizo un trabajo realmente fantástico, hizo una pintura mural muy interesante, pero a mitad camino se enfermó y ya no pudo continuar con la obra. Así que nos había quedado media capilla sin terminar, y ahí tuvimos un acto de locura, no sé qué fue, pero realmente resultó muy bueno, convocar a Tatú, famoso tatuador de la ciudad, con gran ductilidad en la mano y muy hábil a la hora de pintar, y realmente fue muy interesante su propuesta, porque pintó imitando en espejo la pintura del maestro Bolaños. Y por otro lado, al encontrar arriba de la puerta de ingreso esa ventanita que desde el interior no se veía, se le dio la tarea al vitralista Colombo de volver a incorporar alguna imagen. La capilla en la actualidad se mantiene en muy buen estado de conservación, debido fundamentalmente a la gran contribución de esta comisión que fomenta todo esto. Con el tiempo la capilla ha perdido su torre, que la tenía en el extremo este, que realmente componía el conjunto de una manera muy interesante, pero bueno, parte de eso se perdió. También dentro de lo que fue el proceso de puesta en valor, se hizo un pequeño museo de sitio con imágenes que encontramos guardadas en altillos, todo dentro de lo que era la estructura del hospital. También para nosotros fue realmente muy, muy importante acompañarlo durante, creo que 25 años, en todo mantener la capilla, y fue el último trabajo que hicimos juntos todos con lo que fueron los arquitectos de Capua. Así que para nosotros es un orgullo, y es el último, es la única capilla realmente histórica que se ha mantenido en el tiempo, y solo perdió la torre, lo demás se ha mantenido. La importancia de realmente cuidar, mirarla, y cuando se hacen también las campañas para mantenerla, contribuir todos. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.
Siempre Acron.